Lo voy a decir de nuevo. Gracias por su interés, gracias por estar aquí, por de verdad hacer el esfuerzo, porque ahora es otra situación. El año pasado estábamos en cuarentenadas y estaba como que entretenido que hubiera algo así en realidad. Ahora podemos salir, como que la vida está más normal, entonces darse el tiempo, el espacio para estar aquí, encuentro wow, habla de un interés genuino. Así que gracias. Y gracias a todas las expositoras de hoy. Hay un par ya aquí también mirando esta ponencia. Y gracias a la expositora de ahora, a Nati. Bueno, yo he dicho, Nati, que todas mis... Margo pregunta si hay que pagar los videos. Eso es a sugerencia de de quien expone, en realidad. No, yo lo dejo libre, ¿sí? Lo Yo dejo libre. personalmente me gusta ver las caritas, como que me Eso hace mismo. sentir más acompañada. Quien expone como que si le gusta lo Pero, dice. Así ha sucedido. claro, Así que qué sí. bueno que lo Pero digas. a quien le moleste tenerla prendida porque No, está haciendo aparte, otra cosa, mira, se aquí entiende, hay algunas obviamente. puérparas, hay otras que están trabajando, otras que van en un auto. Entonces, claro, se entiende todo, pero la que quiera, mejor, para que estemos ahí más conectadas. Bien. Bueno, yo he dicho que mis presentaciones no son para nada formales. No voy a exponer el currículum de quien expone, porque en realidad su trabajo lo va a decir todo, me parece, y también quien expone puede hablar de su currículum, lo que quieran. Con Nati nos conocemos hace un montón de tiempo a raíz de la danza, en realidad. Nos conocimos y nos encontramos en un espacio gitanístico ahí, cruzamos los caminos, también en un momento me acuerdo que estuvimos en un espacio en que yo como que hice una colaboración ahí media como cultural, y tú también estabas como en esa área, y fue muy bonito conocerte, encontrarte ahí en ese espacio, y me acuerdo que fue muy bonito, como que inmediatamente conectamos y hablamos muy fluido de tantas cosas. Entonces, la verdad, debo decir que después yo encontré un Instagram que era Liberación y lo empecé a seguir. Síganlo. Después Nati puede hablar de eso, dar el dato, pero yo lo empecé a seguir y empecé a ver, me parecía muy interesante, aprendí un montón sobre un montón de cosas, lenguaje inclusivo, LGTBQ, me acuerdo que hubo, porque una ya está más grande ya, como que se perdió, yo ya me perdí un poco, yo tengo que estudiar ahora para entender las cosas, debo decir, ya no es como que lo vivo nomás. Entonces, de verdad era un espacio muy bonito, me parecía muy cercano, y de repente veo que Nati estaba ahí, y como que dije, oh, cómo se cruzan las cosas, y de ahí nos conectamos de nuevo. Y a mí me parece que es un tema, el que va a exponer ahora, me parece que es un tema que ya no podemos seguir como no mirando, y tenemos dudas, no lo neguemos, tenemos dudas, a veces como que preferimos no hablar de esto porque no entendemos y no queremos meter la pata en realidad. Entonces yo creo que precisamente Nati, que está no solamente en un espacio en que para ella este tema es importante, sino que es un espacio, me parece, de activismo respecto al tema. Me parece que es muy importante que esté presente acá y nos aclare esas dudas y nos hable de este tema, porque es necesario. Así que, Nati, muchas gracias por usar este domingo, este ratito de domingo para esto. Yo sé que tú también tienes como esa parte tuya que igual bailaba, y como que de alguna manera este medio también fue parte tuya. Así que bienvenida aquí a esta tribu de nuevo, y el escenario es tuyo. Gracias. Gracias. De hecho, me hace muy feliz ver a Marwa. Uy, que fue mi profe. Qué lindo. Bacán. Sí, ya. Voy a partir compartiendo pantalla. Me tienes que hacer... Espérame, te doy el poder. Sí, Te doy el poder. Ya, te di el poder. Se demoran unos segunditos, ya. ya. Em, Mira, mientras pones la pantalla, comparte pantalla, tengo que decir que, para que veas cómo este encuentro, una dice, me vine a duchar, por eso no prendo la cámara. Y tiene el sí, celular seguramente en el baño, ¿puedes creer? Ya, eso nomás. me encanta. No, sí, pero me gusta porque así es como más cotidiano, como que también le quita un poco quizá la formalidad. Para que no se me olvide y se me pase después. Ya. Ya. Bueno, muchas gracias, Pau, primero por la invitación igual.
Sí, es verdad que yo bailé un tiempo, ya no bailo así como, no participo en ninguna escuela, ni presentación, ni hago clases, pero la danza del vientre está en mi corazón, en mi cuerpo, entonces cada cierto tiempo igual bailo frente al espejo, sin espejo, o sea, es algo que igual ya es parte de mi vida, más allá que ahora no esté como allí. Y además que tengo un círculo de amigas que me dicen ese espacio, de gente conocida, ¿verdad? Cercana, como la misma Pau, entonces igual estoy como atenta a lo que va pasando también en el espacio, así que si bien no estoy tan adentro, igual creo que puedo hacer aporte de lo que quisiera hoy día compartir con ustedes acá, con esta ponencia que llamé, ¿verdad? Más allá de la lenguaje inclusivo de género en los espacios de danza. Ya, y bueno, aparte de haber bailado, igual tengo una formación profesional desde la antropología, hago algunas terapias, especialmente ahora estoy harto con terapia floral de Bach, estudié danza terapia también, me defino, claro, como activista desde el ecofeminismo decolonial, que no voy a entrar a explicar qué es eso, pero para que sepan que también es algo que me importa y que para mí, claro, es, por ejemplo, hacer este tipo de ponencia, como decía la Pau, sí, pues, es activismo también. Y practico budismo tibetano también, entonces hay una fuerte relación con Oriente, así que eso, ya vamos a ir siguen hablando porque igual este tema es súper grande y yo siempre que doy como donde estoy en espacios así como estos, conversatorios, me da mucho susto no alcanzar bien. Entonces ahí tu Pau me vas marcando, ¿verdad? La pauta y vamos bien. Bueno, como decía, la idea de lo que vamos a conversar, cuando se hizo la invitación, es que hay, claro, mucha confusión en lo que es el lenguaje inclusivo de género y además ahora le sumo un poco lo que decía la Pau recién, ¿verdad? Que a veces por un tema generacional, como que puede también como no entenderse porque es algo que están poniendo súper, ¿verdad? Como ahí en boga, con fuerza, las generaciones más jóvenes, entonces de repente como que no se entiende mucho simplemente porque a veces los códigos de estar en el mundo son distintos nomás. Entonces, agradezco mucho a quienes estén acá y que tengan el interés, porque obviamente las generaciones van cambiando y la gente va entrando a estos espacios, ¿verdad? O sea, está presente de una u otra forma, quizás no con la misma fuerza a lo mejor que en otro tipo de espacios, pero está. Entonces me parece importante comprender de dónde viene, entonces aquí les podemos ir haciendo como un contexto y poder ir diferenciando también como qué es y qué no es el lenguaje inclusivo de género y también, bueno, las críticas que se le hacen. Pero la finalidad para mí de esto siempre es que podamos generar espacios que sean amorosos. Y para que un espacio sea amoroso, tiene que ser un espacio y donde se sienta incluida. Eh, entonces, me parece que bueno, que si a poner, por ejemplo, una E o otras cosas que ya le iré contando de lo que significa el lenguaje inclusivo, yo sinceramente creo que no es tan difícil si queremos generar este espacio amoroso o también nos conectamos desde ese lugar. Así que voy, aquí les hago preguntas a ustedes, porque también para que esto no sea tan así como que yo hablo, sé que al final es espacio de preguntas también, pero igual quisiera por lo menos partir aquí un poco más interactivo con esta, ¿verdad? Famosa letra E, a quienes puedan, porque sé que hay muchas que están ocupadas, como con qué asocian la E cuando la escuchan, les pregunto, si ustedes también la ocupan, y qué es lo que entienden por lenguaje inclusivo. Así, quien quiera responder en el chat o hablando, bacán. Yo estoy atenta al chat si quieren, te puedo ayudar porque tú estás compartiendo, así que pueden escribir lo que quieran sin pudor, ¿ah? Para eso estamos aquí. Sí, eso. Y porfa, sí, no sientan que ninguna pregunta es tonta, ni que hoy, no sé, porque para eso es este espacio. Sí, muy desde cero, bueno, hay gente que puede saber más, pero por favor. Yo voy a romper el hielo. Tuve una situación, me invitaron a hacer una clase, un colectivo LGTBQ más, y era como una agrupación, un grupo de transexuales. Y algunos me decían que con E, otros que no, y la verdad lo que yo hice fue preguntar.
pero no entendí. No entendí. Entonces, quería contar ese momento. Generalmente los espacios de disidencia, en espacios de disidencia sexual en los que estoy como compartiendo harto de metida nomás, me ha pasado eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, yo voy a hablar, que me voy a comer. Dale, dale. Seguir hablando. Bueno, a mí me pasa que yo sí la ocupo. Eh, eh, a mí me pasa una cosa que ocupo las tres, ocupo la O a veces, ocupo la A y ocupo la E. Y la X no, como que no me gusta, pero capaz que, no sé, no tengo idea en realidad. Bueno, la cosa es que a mí me empezó a pasar que yo de verdad sentía que empecé a comprender, pero como a un nivel muy emocional, eh, que había gente que estaba invisibilizada, ¿cachai? Y cuando yo empecé a tener esa sensación en mi corazón de que había gente que estaba invisibilizada, como que no estaba en un espacio de la A o un espacio de la O, me empezó a pasar una cosa como en el corazón, así de verdad, y en la guata. Y cuando empecé a sentir eso, tuve alumnas, como personas que ya estaban en mi espacio o gente nueva que me empezó a escribir, por ejemplo, pidiéndome información y se despedían con me siento agradecida o bueno, ellas mismas ocupaban la E para hablarme a mí, pero refiriéndose a ellas mismas, a estas personas. Entonces fue súper heavy porque apenas yo sentí esta sensación, hubo gente que me empezó a escribir, gente que yo no sabía que se identificaba con la E, y empezaron como a abrir esta nueva identidad, y ahí yo dije, esto es demasiado importante. Entonces, pero sí me pasa que me parece que la E no es sustentable en un párrafo completo, por ejemplo, pero sí por lo menos tener como el gesto, como que eso un poco me pasa, entonces, obviamente siempre abierta también a seguir aprendiendo, y eso, en términos súper generales. ¿Hay una mano levantada, Nati? Sí, yo. A mí me pasó, igual que a la profe, era como quien me pilló esto de un momento a otro, como que no entendía muy bien. Y yo tengo un sobrino que está haciendo su transición trans. Entonces, como que no sabía si utilizar este lenguaje, por ejemplo, estando él. Él me decía que en el fondo él había nacido niña, pero que era él, porque él se sentía, él era él como psicológicamente. Entonces, no era como, entonces, ¿cuándo ocupo la E? Decía, hasta que leí por ahí que la E se ocupaba para las personas como que se definían no binarias. Entonces, igual tendría que ocupar por ejemplo, el, la y les, o le. Era como para definirlo así. Entonces, la verdad es que sí es medio complicado para nosotros como los mayores, pero eso es lo que rescaté un poco de cómo utilizarlo. Entonces, tampoco era como que tengo que usarlo, como decía la Margo, en una frase así como todo en le, sino que cuando me refiero a una persona. Eso es lo que entendí, que puede estar mal, por supuesto, porque es como que uno no entiende nada. Toto. Ya. Ay, perdón. Yo, yo también quiero decir una cosa que también creo que tiene que ver con lo generacional. Es que a mí me pasa que igual soy como apegada a las reglas de la ortografía y todo eso. Entonces, de verdad no tengo ningún rollo con lo humano, nunca lo tuve, pero me pasa, por ejemplo, me pasa con la palabra cuando cambiaron solamente, cuando uno escribe solo de solamente, sin tilde, nunca más escribí solo, sino que, para no escribirlo mal, sino que escribo solamente o solo de soledad, ¿ya? Entonces, muy cuadradita, y esto me parecía, como dijo la Marcia, mucho más importante porque involucra personas, sentimientos, eh, hacer sentir presente a las personas, valiosas, no sé qué. Pero me he dado cuenta que en gente de mi generación, yo creo que yo no lo entiendo completamente y de verdad me siento muy ignorante, me da mucha vergüenza decirlo, lo digo porque estoy en un lugar seguro,
pero creo que en mi generación hay mucha gente que tiene mucha resistencia. Yo en mi caso me pregunté, pero ¿por qué tanta resistencia? Ya está bien que a uno le importe la ortografía y todo, pero en realidad hay cosas que son más valiosas que esa quizás. Pero sí siento que en gente de mi generación que yo he conversado, que es como, ay no, esta cuestión, las modas, las tendencias, no sé qué. Y creo que es algo mucho más profundo que eso, y estoy acá por eso, porque quiero saber más, porque de verdad además me siento muy ignorante, pero me interesa saberlo por un tema más humano, ¿no? Como de las personas y el respeto entre nosotros. Eso. Te puedo leer una que está en el chat, que de Catalina Martínez, que, bueno, Telma también dice, me siento igual que Verónica, y Catalina Martínez dice, genera un espacio fuera de lo binario. La uso, pero la uso más cuando alguien pide ser usada sin un pronombre específico. Ahí está. Ya, bacán. Qué bueno escucharlas porque, claro, varias de las cosas que ustedes dijeron, claro, pasa no solo en la danza, como que también lo he visto en otros espacios, entonces, súper que lo que ahora les quiero compartir más como de dónde viene o que vayamos pensando va muy en la línea de lo que dijeron, así que bacán. Como que en el fondo las resistencias o las dudas o lo que nos pasa a nivel de cuerpo emocional son súper como humanas y parecidas. Ya, primero así como para aclarar algunas cositas, que en general, claro, de lo correcto es decir lenguaje inclusivo de género, y no solo lenguaje inclusivo. Y aquí porque suele pasar que cuando dicen como, oh, pero si es lenguaje inclusivo, ¿por qué no está, por ejemplo, la lengua de señas? O sea, de hecho, la gente que no sabe habla de lenguaje de señas, no es lenguaje de señas, es lengua de señas. Y aquí siempre también yo le rebato un poco a esa gente que, por ejemplo, en los espacios feministas, que yo igual trabajo en una organización feminista y bueno, hartas cosas por ahí, siempre, por ejemplo, va a haber una persona intérprete en lengua de señas. Entonces no es como tampoco que no haya una consideración de eso, sino que siempre está, o cuando se crea material de video, se ponen con subtítulos para gente, ¿verdad?, que tiene alguna discapacidad auditiva o dificultad, bueno, etcétera. Pero como ese es como uno de los argumentos que suele como atacarse. Y otros, aquí como que puse algunos ejemplos de los que yo suelo leer en redes sociales esta cantidad de argumentos, por lo menos a mí en persona nunca, bueno, pero debe ser también por los espacios que yo habito, que son como espacios donde esto ya es nomás, pero la resistencia que yo más veo la veo mucho en redes sociales. Y ahí, por ejemplo, un poco quizá esta idea como en el diccionario no está el uso de la E, ¿no es cierto? Porque como un poco quizá lo que decía la Totó, de como esta cosa más cuadrada de como seguir las reglas ortográficas, ¿verdad? Gramaticales, de lo que dice un poco la academia. Entonces, claro, hay gente que critica eso también, otra gente que habla un poco, quizás también con este argumento que decía la Marwa, que es el que se llama la economía del lenguaje, que para qué vamos a nombrar a tantos si en verdad igual se entiende si yo digo el hombre en la historia, no sé, como supuestamente, o sea, hay como varios, o si hablamos masculino, ya vamos todos, salgamos, por ejemplo, en el recreo, ya todos al patio, se entiende que también las niñas podrían salir, ¿verdad? En fin. Eh, y el otro, claro, esto que también hay gente que dice como, pero ¿cómo? Esto es infinito, o sea, ahora agregamos la E, después vamos a agregar la I, la U, y como también hay mucha burla de repente también en esos argumentos, como, bueno, en fin, entonces ahí, bueno, aquí dejé algunas cositas, pero que en realidad las vamos a ir profundizando, así que voy a ir como pasando a la siguiente lámina para que vayamos entendiendo mejor. General, lo que el lenguaje inclusivo de género da cuenta de que nuestro lenguaje cotidiano es sexista, ¿ya? Así como per se. Parte primero desde ahí, ya como decir, ojo, que en nuestro lenguaje suele hacer esto de poner al masculino como el genérico, como el ejemplo más clásico, eso de el hombre, por hablar de la humanidad, y después ya todo lo otro que es como la O para referirse en general como a grandes grupos. Pero además, o sea, como el sexismo en particular tiene que ver con lo que dice ahí como mecanismos por los cuales se terminan otorgando privilegios
o se hace una suerte de discriminación, ¿verdad? Como hacia otras personas, y bueno, y en particular hacia las mujeres, en esta sociedad, pensándolo más como de esta lógica que funciona la sociedad más binaria entre hombres y mujeres. Entonces, ahí, claro, no es que el lenguaje en sí, porque el lenguaje es al final como palabras, sino como el uso que le damos es lo que termina siendo, ¿verdad?, sexista. Y donde podemos ver también mucho de este lenguaje sexista tiene que ver, ¿verdad?, como todas las, no sé, representaciones que se hacen, y no solo representaciones con las palabras, sino también, no sé, por ejemplo, la publicidad, ¿verdad?, que es una representación visual, es un lenguaje, también es súper sexista, ¿verdad? Entonces, en muchos de esta forma, o no sé, por ejemplo, muchos chistes, ¿verdad?, terminan humillando, ¿verdad?, de alguna forma a mujeres, ¿verdad?, o generando estereotipos, reforzando estereotipos que ya existen, invisibilizando, como hablaban también hace un rato atrás, ¿verdad?, esto que no existen estas personas, y así. Entonces, esto como del sexismo en el lenguaje es algo que como una, no sé si cómo decirlo como base, pero es algo de lo que el lenguaje inclusivo de género se empieza a hacer cargo, ¿ya? Que antes de que lleguemos al tema de la E, o dile, por eso esta ponencia se llama Verdad más allá de la E, como para entender que no es solo eso, sino que partir primero de asumir que el lenguaje es sexista, ¿ya? En su uso. Que podemos hacer un lenguaje que sea menos sexista, obviamente. Ahora, como con respecto al lenguaje inclusivo de género, como para ir ya entendiéndolo así más en sí, aquí partimos de esta base de que el lenguaje sí o sí, ¿verdad?, crea realidad. Micrófono abierto, chiquillas. Sí, gracias. Entonces, como el lenguaje crea realidad, efectivamente lo que nombramos existe y lo que no nombramos no existe. Y eso es algo como fundamental que también, como señalaban ustedes, como esto de visibilizar, ¿verdad?, a personas para que sean nombradas y tengan como un lugar en el mundo. Y que es lo que también ha pasado mucho tiempo con las mujeres, que ni siquiera han sido nombradas y existían, o no sé, pensar también con las personas negras también, o no solo también con personas trans, sino también con otras personas de la disidencia y diversidad sexual o de género, como incluso los niños, niñas que no se nombran tampoco están existiendo. Entonces, como primero darse cuenta de que en verdad si no nombramos algo no está existiendo. Eso. Y que, bueno, también el lenguaje como crea realidad implica representación política en el sentido de que si no les nombramos, es como que estos grupos humanos ni siquiera pueden tener como un lugar en la sociedad, o transformar, o tener como agencia. Entonces ahí, claro, está el ejemplo de los pueblos indígenas, que, por ejemplo, por eso es tan importante que puedan reforzar, ¿verdad?, sus lenguas indígenas y que esas estén visibles y que puedan hablarse, porque si no, es como que completamente desaparecieran. Después de pensar esto, esta idea, ¿verdad?, de que las lenguas son sensibles, ¿verdad?, a los cambios extralingüísticos, a las adaptaciones que les hacemos, que un poco esta frase que estaba acá, que es como, claro, que en el fondo el lenguaje va cambiando y los diccionarios responden al uso del cambio en el lenguaje y no al revés, porque está esa idea como que nosotros hablamos mirando un libro. En Chile tenemos miles de modismos que los usamos y los conocemos y sabemos, de hecho, hay ciertas palabras, ¿verdad?, que se han ido incorporando, por ejemplo, al clásico diccionario de la RAE, Real Academia de la Lengua Española, ¿verdad?, que es como la que condensa la mayor cantidad de significados del español en el mundo. Entonces, un gran referente, pero es como que eso nos condicionara, perdón, y en realidad es como al revés. Nosotros vamos creando ese diccionario. Por ahora, el lenguaje inclusivo de género no ha sido como reconocido en la RAE. Han habido momentos en que ha sido toda una conversación los últimos años, como que se ha llevado el tema, pero la RAE igual se considera como una institución igual más conservadora, como que cuida más el lenguaje, entonces no ha querido adaptar. Yo creo que, no sé, quizás 10 años más no le va a quedar otra.
pero por ahora todavía es un tema. Entonces ahí, no sé, todo quizá a futuro vas a poder como, no sé, convencerte desde eso, pero claro, son cambios, como lo mismo que tú contabas del solo y el solamente, en fin, ahí los cambios también los vamos adaptando en el cuerpo, según también qué tan fácil nos salga, etc. Y concretamente, así como para que entendamos, bueno, como cuáles son las cosas que implica un lenguaje inclusivo de género, y nos vayamos aclarando, bueno, primero que no sea sexista, como lo que decíamos antes, o sea, que no incluyan ningún, ¿verdad?, tipo que no refuerce ningún estereotipo, ni humille, ni invisibilice, ¿verdad?, ni subordine su forma de decir las cosas. Y que en general use un vocabulario neutro, perdón, que no tenga la marca de género. Eso siempre es como lo fundamental. Esta idea, por ejemplo, de, en vez de hablar, no sé, de las mujeres y los hombres, no sé, de Santiago, pues, se puede decir como la ciudadanía de Santiago, como usar palabras que engloben más, o hablar de comunidad, del grupo humano o las personas, en vez de estar quizás como definiendo tanto. Ahora, hay veces que eso efectivamente es muy difícil de hacer, y que entonces ahí el ideal es poner todas las posibilidades. Según también, siempre pensando en la audiencia, porque, por ejemplo, si sabemos que estamos haciendo un espacio y que de verdad nuestro espacio está dirigido solamente a mujeres, no tiene sentido que incluyamos la E, por ejemplo. Que eso es algo que a veces la gente cree que todo el rato tiene que estar presente la E y de repente no, o si tú estás hablando en un espacio y estás completamente, o sea, tienes la completa seguridad, ¿verdad?, de que todas las personas en ese espacio son hombres, ¿para qué vas a empezar a ocupar la A para referirte a esas personas? Ahora, aquí siempre también yo digo que hay que tener la completa seguridad de eso, porque también nuestra expresión de género no necesariamente calza con nuestra identidad de género, que es como nos sentimos dentro. Esto lo voy a ir hablando más adelante, pero que ahí a veces es por eso se nos complejiza un poco las cosas, también como, no sé, la Nati contaba el caso, ¿verdad?, este familiar que hizo esta transición, entonces como que no entendía bien, pero que es algo tan personal el tema de la identidad de género y cómo nos vemos hacia afuera, que a veces como que leemos, esta persona se ve femenina, entonces es mujer, o esta persona se ve masculina, es hombre, o a veces como esta persona, que yo veo que, no sé, tiene barba, es un hombre, aunque se vista como más femeninamente, pero lo leemos como hombre igual, aunque use falda, sin tinte la uña y tenga maquillaje, entonces ahí siempre es bueno ir diferenciando entre ir aprendiendo a hacerlo, porque de repente también no nos es tan fácil esto de la identidad de género y la expresión de género, que más adelante insisto en que ahí vamos a conversarlo un poco más, pero ya lo quiero dejar nombrado al menos. El lenguaje inclusivo de género también evita como estas cositas que es como poner el slash o poner el paréntesis, porque eso implica como que viene después o que hay una disminución, ¿ya? Se entiende como que fuera como que pusieran una jerarquía. Entonces esto de decir como, ¿verdad? Ay, puta, justo quiero hacer ejemplo y no se vienen palabras, pero bueno, es que se ocupaba mucho este paréntesis, yo me acuerdo, para la A. Y ahí eso en realidad no sería el lenguaje inclusivo de género. En general se debiese hacer, si no se puede ocupar un genérico, ¿verdad? Como por ejemplo, el todas, todos, todes, es decirlo todo, y por ejemplo, yo lo usaba con, ya me acuerdo de un ejemplo, que yo un tiempo escribí así para un trabajo de patrimonio en un barrio, entonces hablamos de vecinos, entonces decíamos, las vecinas, los vecinos, y no, ahí no ocupábamos las vecinas porque había mucha seguridad de que no había nadie así, pero siempre escribíamos, no era como las vecinas y los vecinos. Y a veces partíamos con las vecinas justamente, esto era para un programa así del gobierno, como súper formal, porque también hay una guía de lenguaje inclusivo de género del gobierno también, o sea, estos también son temas que en las instituciones públicas también se han trabajado. Eso, y acá también está como, en muchos casos, ¿verdad?, recurre a estas opciones. Por ejemplo, Marwa decía que la X no le gusta usar, bien, pero también está la E o está la arroba. Yo antes mucho tiempo ocupaba la arroba, ahora último estoy escribiendo mucho con la X, pero que tengo ganas de ir usando el asterisco. Pero estos son como
opciones creativas, también está la rayita. Como de repente para la economía del lenguaje, sobre todo, no sé, un post de Instagram, ¿no es cierto? Que tiene ciertos caracteres, no vas a estar escribiendo A o E, entonces ahí yo siempre escribo así X. El tema es que cuando hacemos estos cruces, por ejemplo, con un tema de accesibilidad de la gente que ocupa, ¿cómo se llama? Esta herramienta, software, ¿verdad? Para que te lean, porque tienen alguna discapacidad visual o problema, ¿verdad? Y la X es muy difícil que la lea el programa. Entonces, de repente, la E es más fácil porque te va a leer todes, no te va a leer todos. O si pones un asterisco, no te lo va a leer simplemente, todos. Entonces, no sé, como que ahí también son decisiones que también queremos ir tomando, como hasta dónde queremos llegar con nuestra palabra, o no sé, pensar un poco más. Y bueno, eso que era un poco lo que les decía antes, que claro, el lenguaje inclusivo de género no es solo para letras, sino también, ¿verdad?, para toda representación visual, imágenes o videos, etc. Acá como un poco hablando de la emergencia del lenguaje inclusivo, no. ¿Saben qué? Yo prefiero que me hagan las preguntas entre medio, porque igual me canso un poco hablando, entonces bacán. Pero si no, las acumulamos. No sé si, Pau, esto desordena No, mucho. no, pero solo decirte que son las 7:10. ¿Terminamos a las? Mira, la idea es que en punto, porque ya estamos atrasados un par de minutos, pero que a las 7:30 cortemos. Chao. Ya, dale, dale. Ya, chute, yo estoy así muy al principio, ya, voy a tratar de ser veloz, ya, entonces no, chao con las preguntas, hasta que avance un poco. Ya, esto como para entender un poco el tema del contexto, ¿verdad? De la emergencia del lenguaje inclusivo, que igual, ya no voy a leer todo esto, pero lo que sí me importa es como que entendamos que el movimiento feminista y el movimiento LGBTIQ+, han impulsado así grandes cambios a nivel global y que incluso estos cambios han tenido una repercusión a nivel de convenciones internacionales, ¿verdad? En términos de derechos humanos, que tienen que ver con reconocer, ¿verdad?, los derechos de las comunidades y personas que han sido más excluidas, como mujeres y disidencias. Entonces, no es que el lenguaje inclusivo sea como uno de los principios de estas declaraciones, pero estas declaraciones sí dicen que en el fondo hay un respeto a la identidad de género de todas las personas. Y que de hecho si los estados como que se adscriben a estas convenciones, hay penalizaciones y es un tema. Por eso también es tan importante como la legislación que va pasando al mismo tiempo también de los cambios culturales que vamos haciendo. ¿Ya? Pero en el fondo esto es un tema que sí está pasando a este nivel y que yo les decía que tiene que ver como que las instituciones públicas también se han hecho cargo. Entonces también yo digo, bueno, si en instituciones públicas, también en nuestros espacios más cercanos, también debemos hacernos cargo. Y el lenguaje inclusivo de género, ahí por un tema de economía no le puse el de género, es muy largo, pero lo que más hace esto como, lo que le importa, ¿verdad?, también es trascender el binarismo de género. Y el binarismo de género lo entendemos como esta clasificación que se hace socioculturalmente entre hombres y mujeres. Y el lenguaje inclusivo da cuenta de que hay otras opciones que pueden estar entre medio, por fuera, o también a veces hay, no sé, por ejemplo, están personas que se sienten como género fluido, que pueden también fluir, como dice la palabra, entre una y otra, o no sentirse como a veces, no sé, mujer, y después en otros momentos otra cosa, o sea, mucho más amplio. ¿Ya? Y por eso hoy en día se habla tanto de como en las personas no binarias, ¿verdad? Y que la idea como del lenguaje inclusivo es nombrar la existencia de estas personas, visibilizarlas, ¿ya? Ahí esa foto me gusta mucho porque hay ahora unas Barbies así de Mattel, que son como las que ven ahí, que son Barbies que tienen como distintas, les puedes poner como distintas ropas. Entonces tú la puedes como construir si la quieres más mujer, o más femenina, más masculina. O sea, hasta Mattel se ha hecho cargo de alguna forma para no reproducir. Bueno, todavía igual existen las Barbies muy estereotipadas, pero igual me parece interesante. Ya, esperen, esto lo vamos a ver más adelante. Ya, esto justo. Esto es lo que siempre también genera mucha confusión,
esto de poder identificar como estos 4 eslabones que tienen que ver con el género en la identidad de una persona, ¿ya? Y uno es, como les decía antes, la identidad de género, que es cómo las personas se perciben a sí mismas, hacia adentro, pero también obviamente en relación con sus personas, como con su mundo, pero es cómo se autoperciben. Otra es la expresión de género, que es cómo las personas nos mostramos hacia afuera, cómo nos vemos, cómo nos leen los demás, y ahí en general es como si alguien es más masculino, más femenino, según los modos, por ejemplo, la gestualidad, o no sé, cómo tenemos el pelo, ¿verdad? Los accesorios que usamos, la ropa. Otra es la orientación sexoafectiva, ¿verdad? Como por quiénes sentimos atracción, ¿verdad? Que pueden ser personas de nuestro mismo género, del otro género, de todos los géneros, de 3 géneros. O sea, también ahí es un mundo amplio. Aquí tampoco voy a entrar porque también podríamos hablar horas, porque, por ejemplo, no sé, ya está heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, pero hoy en día se habla de pansexualidad, polisexualidad, está la asexualidad, uy, ya, esto es un mundo. Y que, ojo, cuando la gente dice, no, pero estas son modas de hoy en día, en realidad todo esto ha existido siempre. El tema es que no hemos estado acostumbrados a nombrarlo, así como en espacio. Entonces, como, por ejemplo, claro, yo he tenido no sé, el privilegio quizás de encontrarme con todo este mundo cuando empecé a estudiar en la universidad y después me fui metiendo y fue como, oh, iba leyendo, es cierto, y existe esto, y hay muchos casos también, ejemplos culturales, eh, entonces, no es como que sea una moda de ahora, sino que ahora estamos nombrando algo que siempre ha existido. Y que, por eso también hablo que hay gente como que, y aquí me incluyo, como que hemos salido del closet de alguna forma a medida que lo vamos conociendo y dice, oh, yo toda la vida en realidad fui más así. ¿Se entiende? Pero como que la sociedad es tan marcada como en decirte, no sé, lo del tema de la heterosexualidad o que seas hombre o mujer, que no nos hemos podido dar cuenta antes nomás. Entonces también, yo por eso digo como, bueno, nuestros espacios quizás no solo son los jóvenes, sino que también hay personas más adultas que se están dando cuenta que en realidad su experiencia tenía que ver como con otra cosa. Ya, perdón, iba en la orientación sexoafectiva y por último, bueno, el sexo biológico. Y aquí la gente siempre tiende a creer que hay como solo 2 opciones, que es como, ¿verdad? Vulva, vagina, útero o pene, testículos. Y en realidad, el sexo biológico tiene que ver no solo, primero, con el aparato sexual reproductivo, sino que también tiene que ver con las hormonas y las características secundarias, como vellos, ¿verdad? No sé, pechos, bueno, hormonas muy importantes. Pero además pasa que existen las personas intersex que no tienen características de ambos. Y en general nunca pensamos en que existen personas intersex. En Chile hay una comunidad intersex importante, en otros lados del mundo también, así como un movimiento que trata de visibilizar que existe. Y bueno, y además pasa entonces, como tenemos estas 4 cosas, las 4 cosas también pueden ir variando. Entonces puede haber, no sé, pues una persona intersex que se identifica como lesbiana, pero que se ve masculinamente. No sé, como que, de verdad, el mundo es muy amplio de posibilidades. Y aquí, bueno, el lenguaje inclusivo también, ¿verdad? Esta E, que es la que hablamos, como decíamos antes, tiene mucho que ver con trascender el binarismo, entonces poder nombrar y visibilizar a las personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer, pero que a todas las personas cuando nacimos, bueno, incluso antes, incluso ya en la, ¿verdad? Cuando estábamos en la guata de nuestras madres, ya sabían el sexo que es y eso va a ser niñita o niñito. Y hay personas, son las personas trans, que no se identifican con ese sexo que les fue asignado al momento de nacer. Y hay personas cis, que en general suelen ser la mayoría, pero no por eso implica que las otras personas no existan. Que sí se identifican sin problema. Entonces, la E, en muchos casos, viene como a dar cuenta de eso, pero pasa como el caso que explicaba Nati, como que a veces hay personas que hacen un proceso de transición y que hacen una transición binaria nomás, que, claro, yo fui reconocida como mujer y ahora quiero ser hombre, y eso es. Pero hay otras personas trans que hacen otros tipos de transición, que por ejemplo, fui reconocida como mujer, pero ahora yo me siento como no binaria, o ahora me siento como
más, hay gente que se llama transmasculino, que no significa que se identifique como hombre, pero prefieren llamarse así. Entonces hay como distintas posibilidades. Y aquí, claro, lo que ha pasado siempre es que hay mucha estigmatización de la población y las personas LGBTIQ+, lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, intersex, queer, bueno, el más es asexuales, bueno, es chile. La idea, como por ejemplo el lenguaje inclusivo, es poder decir que en el fondo existen, por último, las personas trans, las personas no binarias, ¿verdad? Y de generar espacios seguros porque han habido y siguen existiendo hasta el día de hoy instituciones y muchos discursos de odio y discriminación y mucha violencia. O sea, de hecho, no sé, hace 4 días leí la noticia de una pareja en un restaurante chino en Providencia, no sé si ustedes demás que la vieron, pero una de esas personas era como no binaria y la otra, no me acuerdo bien, pero recibieron así una golpiza, les quebraron un vaso en la cabeza, otra persona sentada en la mesa al lado, o sea, es una violencia muy, muy, muy cruda, solo porque no calzas como con algo que deberías calzar. Entonces, por eso también creo que es súper importante que en los espacios otros de danza, ¿verdad? Nuestros espacios puedan ser inclusivos y seguros. Voy a pasar esto porque es mucho, esto en el fondo ya se los expliqué, así que queda poquito tiempo. Sí, esto en el fondo ya he hablado. Ya, igual me gusta nombrar algunas cosas que tienen que ver con que en el fondo salirse del binomio, yo decía ya, quizás no es la mayoría, pero sí es muy común. Y de verdad que muchos estudios, ¿verdad? Desde las ciencias sociales, desde la lingüística, antropología, sociología, la historia, psicología, etcétera, incluso desde las neurociencias también se han demostrado que la diferencia como entre los géneros y esto como que los hombres y las mujeres es algo netamente cultural. Y por ejemplo aquí, solo para nombrar algunas cosas, no sé, en nuestros así, territorios más cercanos, en las culturas andinas hay varias como con investigación lingüística de la Aymara, que describe como varias cosas así de la existencia de las disidencias, ya sea en términos como de la orientación sexoafectiva, pero también de identidad, o no sé, en otras partes del mundo también, de verdad, en Australia, en Tahití, en India, en México. O sea, de verdad que ejemplos hay así por doquier. A esto también me lo voy a saltar porque es un poco largo. Pero esta es una frase que siempre me encanta decir, que es como asumir y entender que finalmente el lenguaje inclusivo de género es empatía. Y ahí como que en el fondo es una forma, o como lo dice un poco, ahí esa frase que es de una persona trans, una activista de Argentina, Celeste Piachetta, que en el fondo, en definitiva, todos buscamos lo mismo, existir. O sea, algo tan simple como eso. Entonces, una en muchos casos, es simplemente eso, como visibilizar a las personas. Esto ya también como para ir cerrando y como ir bajándolos más a nuestros espacios, es ¿por qué entonces tiene tantas resistencias? Como algunas que verdad que nombraron ustedes. Estas son como algunas de las que yo veo un poco desde afuera. Bueno, primero creo que es porque implica remover, ¿verdad?, mucha certeza y seguridades que tenemos, porque siempre sabemos cómo hablar cuando vemos a alguien, allá, mujer, este es hombre, lo hablamos como que lo tenemos muy naturalizado, entonces eso nos da seguridad. En cambio, entrar en esto es como algo nuevo, algo creativo, algo desconocido, y eso igual es verdad que asusta en el fondo. Lo otro es que pasa que muchas personas se lo toman como una imposición, cuando en realidad el lenguaje inclusivo de género quiere más que nada como, bueno, como es más una apuesta a lo creativo, más que decir como una rigidez, sino que hay que ir viendo, adaptándose, como les decía, y un poco también adaptándose a la audiencia, con quienes vas a estar hablando, eso. Y también hay mucho que tiene que ver como con un conservadurismo muy arraigado en las sociedades, bueno, ahí puse algunas cosas como más políticas, pero no voy a entrar en eso, pero sino que hay como una cosa muy conservadora que también tiene que ver con este miedo al cambio, ¿verdad? Miedo al adaptarse, y esto de como, es como yo de verdad siento que es un miedo a lo nuevo.
Y también, bueno, que obviamente como tenemos muy metido dentro como esta, como el patriarcado, esta cosa tan así como más rígida, el binarismo de género. Eso. Pero bueno, ¿qué tan así, como qué tan real es esto, como, y cómo lo vamos llevando a la práctica, verdad? En el fondo es como lo que les decía también en un inicio. Primero, para hacer un lenguaje inclusivo de género, es mejor ocupar los genéricos porque así per se no se deja fuera a nadie. Ya, entonces, claro, ahí por ejemplo una idea, en vez de, claro, los jóvenes, las jóvenes, juventud podemos hablar, familias, adolescencia, niñez, se ocupa hoy en día harto también. En vez de estar, ¿verdad?, hablando así como separado y todo con la comunidad educativa, personal médico, así. Eh, Ay, sí, ya, esto también me lo voy a saltar, pero solo nombrar que yo les decía, por instituciones públicas ya existe, hay una guía de lenguaje inclusivo, de hecho, el gobierno de Chile, se hacen capacitaciones para entender esto, y hay espacios también más universitarios que lo incluyen. Ahora, como para pasar a los espacios de danza. Esto como muy importante, como que sepamos que nuestros espacios no son neutrales, que nuestros espacios, como estamos creando lenguaje, ¿verdad? Ya, lenguaje con palabras, y también creamos, ¿verdad?, lenguaje con el cuerpo. En el fondo, también en nuestro espacio podemos transmitir estas mismas lógicas que tienen que ver con la sociedad, que invisibilizan, que discriminan, que no respetan. Entonces, al final, todas las personas que hicimos en esta sociedad, y todas tenemos estas cuestiones muy, muy, muy arraigadas dentro, y estamos todo el rato jugándonos, ¿verdad?, entre nosotros, unos a otros, como quiénes somos, o sea, o no, no sé, o esta persona se ve así, qué rara, ay, ¿por qué? ¿Por qué si es como hombre se pinta la uña o no sé? ¿Por qué viene al espacio de danza? Obvio que es gay. No sé, cosas así, prejuicios, 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 y juicios, juicios, juicios también. Entonces, es súper importante, yo creo, como que estar cuestionándonos y saber que no somos, que nuestros espacios también tienen estas cargas. Entonces, tenemos, y puede que no nos guste estar diciendo juicio, tener la heteronorma dentro, el binarismo de género, pero yo creo que siempre el primer paso es como darse cuenta, hoy sí, ya esto me incomoda. Pero bueno, después también hacerse cargo y ver cómo podemos ir reflexionando. Entonces, por eso, por ejemplo, que estemos en este espacio conversando, me parece maravilloso, sobre todo a quienes les puede costar un poquito más. Ya, y aquí puse un punto, pucha, que esto creo que quizás puede dar para hablar mucho, pero bueno, cuando yo he compartido con personas trans también, hay personas trans que no se identifican como mujer y que también tienen útero, ¿verdad? Y que también, o hombres que tienen útero, que tienen vulva y que tienen vagina, entonces a veces también pasa mucho, ¿verdad? En nuestro estilo de danza, ¿verdad? Del vientre árabe, tribal, belly dance, que se asocia como todo eso solo a las mujeres. Obviamente que acá hay toda una historia atrás y que efectivamente, en todos estos días, ¿verdad? Ha habido un encuentro teórico, sé que hay mucho que sustenta eso, pero también a veces siento que hay como mucha romantización, o sea, y no es como que yo solo lo diga, sino que también así me lo han comentado, y como que se olvida que también puede ser más amplio. Entonces eso es como solo lo dejo como reflexión, porque también creo que nadie, no tenemos respuestas y fijas, ni que yo les quiera aquí decir qué, pero a veces, no sé, pues, las personas trans, o no sé, de repente no se sienten tan convocadas tampoco a estos espacios, justamente porque es como muy mujeres, mujeres, mujeres. Entonces, aquí también podemos decidir si como profesora o gestoras de espacios queremos que nuestros espacios sean inclusivos a todas las personas, quizás también efectivamente queremos trabajar solo con mujeres porque nos hace más sentido por lo que hacemos, por lo que hemos estudiado. Yo tampoco creo que sea la una o la otra, solo quiero aquí como decir que a veces también puede como cuestionarse ciertas cositas según lo que estamos viendo que está pasando en otras personas también. Eso. Y así como bajada, como tips de cuando nos encontremos, no sé, nuestro espacio, y sepamos que hay alguna persona, lo que le decía la Margo, que quizás no sabíamos, pero te empiezas a dar cuenta que se nombran con la o que quizás a veces de frente nos pueden decir, ¿qué hacemos? Bueno, obviamente no juguemos, que sé que cuesta, pero como
así de verdad, así como con el corazón, siempre, como también dijo la Pau, que preguntaba, ¿verdad? Ya, el pronombre. Y el nombre que les acomoda. Perdón, quiero decir Eh, que son las 7:28. ya, gracias. Perdón No me por ser mala, sentía perdón por ser como, mal. Igual no, pedí sí, 5 minutos más, lo que pasa que la expositora que viene está en Marruecos y tiene hartas horas de diferencia, ya es tarde. Entonces, es para no dejarla esperando, pero ahí estamos. Si ya ya, ya, bacán, Pau. No, sí, queda súper poquito. O sea, no sé si no, ya, preguntas, ya. Pero en fin, solo esto del preguntar, pronombres, nombres también. Hay que tratarla como persona, no como cuerpos, que a veces en cierto espacio se habla como cuerpas, como para mujeres y cuerpas y estantes, cosas así. En general es mejor hablar de personas, como personas y estantes o personas que quieran bailar, personas con útero, no sé, más que cuerpos. Como que eso yo he conversado con personas trans que igual les hace un poco de ruido. En general, quien habla más de cuerpo es como de personas que no tienen eso dentro. Entonces ahí como asumir como esos cuidados y también, voy a leer al tiro la última línea, que es como, bueno, si nos complica cierta cosa o no sabemos, chuta, buscar asesoría. Hay personas como yo u otras que nos dedicamos, ¿verdad?, a asesorar, a compartir, a dar consejos, estar así leyendo, como que hay espacios de educación o que podemos pedir consejería más específica para casos, hay psicólogos, psicólogas, psicólogos también, entonces estar como abierto a eso. Eso, y más que nada como hacer que el espacio sea un lugar de confianza, de seguridad, de respeto, ojo de repente con las cosas que se dicen, por ejemplo en nuestros espacios, voy a ir hablando, avanzando, a veces pasa como que no sé, se habla mucho quizás de la energía femenina, pero también podemos recordar que la energía femenina es parte de todas las personas, no solo de las mujeres, ¿no es cierto? Como, no sé, tener como quizá una mirada que puede ser más amplia, más inclusiva. Eh, Eso, y también acá tengo como las ideas también de los desafíos actuales que yo siento, que por eso me parece maravilloso este encuentro, como pensar, claro, que hoy en día está más visible las infancias y las adolescencias que son trans no binarias y van a ir llegando a nuestro espacio. Lo que ya les decía, la salida del closet de personas más adultas. Y no sé, a mí me parece muy lindo también pensar siempre la danza del vientre como un espacio que promueve una educación sexual integral, ¿verdad? Pues todo lo que se aprende, todo el autoconocimiento que implica. Y como eso también se puede relacionar con un tema de derecho y de respeto a de respeto a los derechos sexuales y reproductivos en general, donde se encuentra también la identidad de género, la expresión de género. Eso, estoy tratando de terminar rapidito, ahí les dejo como mi Instagram, ¿alcanzamos a hacer así comentarios, Pau? Ahí tú puedes minutos. coordinar el... Así que puedes dejar de compartir para que, pero que anoten tus redes, ahí que la vean. O si no, las pones en el chat para que lo tengan. Les quiero pedir encarecidamente a las que si van a levantar, a abrir el micrófono, que sea muy acotado y que sea una pregunta, ¿ya? Para que la expositora nos pueda aclarar más cosas. No comentar lo mismo para que de verdad podamos ir más allá. O aportar algo nuevo. Y 30 segundos cada una. En el chat dice, si queréis dejar de compartir nomás para que nos veamos ahí las caritas. Dale, sí, Para que también podáis ver todo el chat. ahí está. Mm. En mi trabajo estamos trabajando texto de capacitación y tuvimos una discusión sobre el lenguaje inclusivo de género donde no llegamos a puntos concretos, pero nos dimos cuenta que claramente nos faltaba información y asesoría. Eso es. Marwa. Ya, no, súper rápido. A mí me pasa que lo que yo siento personalmente, más que el desafío de integrar el lenguaje inclusivo de género, es tener la humanidad, la inteligencia emocional, la capacidad, que esto que estoy diciendo es un desafío, como que podamos sostener todos los espacios, porque tú hay hombres trans que quieren ser deportistas y competir con otras mujeres, y hay personas que dicen, biológicamente es injusto. Hay personas que no tienen efectivamente ni útero ni vagina y quieren sentir la menstruación. Me pasó a mí con un compañero de danza que hizo su obra sobre la menstruación. Y cómo o sea, siento un desafío en la humanidad para sostener, hay mujeres que sí quieren estar solamente con mujeres, cisgénero me refiero, ¿cierto? Como, y es un desafío poder sostener el espacio a todas las personas, la verdad que es un tremendo desafío, entonces, eso, ¿cachai? Más allá del lenguaje, sostener los espacios, me parece
Así que si podéis dar una charla de eso, pues agradecería. Me voy a colgar de eso muy patuamente. Como profe, yo creo que abrir esos espacios y tener esa empatía no es solamente incorporar el lenguaje de género, sino que abrirse a la empatía en todo nivel. Por ejemplo, yo me empecé a acostumbrarme a no decir marido, porque no porque estoy con mujeres voy a hablar de tu marido, yo no sé, decir pareja en vez de marido, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que pensar, no solamente el lenguaje inclusivo. Eso quería decir. Caro Jiménez. Sí, yo felicito, gracias y agradezco el trabajo de Nati, estuvo súper clara y no sé cómo lo hizo para una cuestión tan compleja, reducirla tanto, de verdad, honro tu proceso, de verdad. Y lo otro, agregar o complementar más bien, respecto a que el tema del lenguaje, hubo un género neutro en el latín original. Entonces, posteriormente, con la evolución de la lengua, es que se dicotomiza y existe el género femenino y masculino, pero en su origen, cuando aprendemos latín y lo hablamos, tenemos el reto de incorporar el neutro también. Entonces, como que no es que ahora como ella dice, no es que ahora estén surgiendo estos colectivos y no es que ahora el género se pueda pensar en neutro, es que en origen las lenguas romances tuvieron neutro. Entonces la historia de la lingüística nos dice que basta ya de estos criterios como tan conservadores que intentan que no lo pensemos, cuando en origen siempre estuvo. Eso. Súper, gracias por lo acotado, muy interesante. Pauli. Lo que quería decir es que también otro tema que hay que pensar mucho, y por ejemplo ahora que en Chile se están pudiendo casar las personas homosexuales, es que a mí me cuesta, y es algo que trabajo a diario en mi trabajo, ya que trabajo con jóvenes, es de no asumir que tienen una mamá y un papá también. O sea, es un tema súper importante en este momento. Y así, o sea, eso es solo una de las tantas cosas. Eso. Sí. Ardua tarea. ¿Alguien más? Tenemos ahí una más. Aprovechen si quieren, o si quieren comentar, pueden escribir en el chat también para que Nati lo vea. Te preguntan, Nati, si sería posible que tú compartieras la presentación. Solo leo lo que dicen. Dice que sí. ¡Eh! Sí. Yo también la quería. Te la mando a ti, ¿tú la compartís? Algo así, ¿no? Después veo que están ahí coordinamos. y la comparto. Sí. Súper. Te pasaste. Sí, para leerlo, es como para estudiarlo, creo, es como un manual, no solamente una ponencia. Sí. Qué bueno. Sí, lo que sí que yo siempre que pido, como cuando mando así, como que igual siempre que haya respeto por quienes nos dedicamos al tiempo, obviamente, a construir esto, cosas que no se divulgan así como abiertamente, copy-paste, por respeto obviamente al trabajo de quienes hacemos las cosas. No, y citar también, a mí también me pasa con mis power, que lo he visto en otros. No citar al autor también es hacer inexistente ese trabajo. Eso mismo. Invisibilización, pirateo es invisibilización. O la persona que coreografió, no citar a la persona que coreografió también. O a la persona que hizo la música. Estamos mal, oye, qué difícil. Oye, bueno, yo creo que todo el mundo está como con ganas de que hablemos más. Yo estoy pensando, les quiero decir, porque han surgido muchos temas que necesitan más tiempo, yo sé. Pero aquí estamos en un encuentro que es muy diverso, que los temas son como un poquito un empujoncito para pensar. Entonces estoy pensando en hacer conversatorios temáticos. Y yo creo que tendría que ser uno, porque esto da para mucho, y yo sé que además hay mucho interés. Y sé que como que finalmente esto no cae en un saco roto, sino que somos personas que lo vamos a aplicar. Entonces eso me parece muy bueno también. ¿Cierto? Nati, ¿qué más quieres decir tú? No, agradecer, qué lindo eso último que dijiste, como que eso, no es un saco roto, entonces como que bacán saber que va a tener algo práctico. Así que también por cualquier cosa me pueden escribir en las redes, aquí estoy. Eso, o sea, las redes en realidad es Instagram, porque ya no tengo el Facebook. Sí, y dejé mi correo para quienes no tengan. Eso. Oh, te pasaste, muchas gracias. De verdad, gracias. Me uno a las palabras de Caro, como que heavy poder sistematizar esto, como que es tan complejo, que es tanta cosa, se nota que tú estás ahí pensándolo, transmitiéndolo. Así que
Se agradece infinitamente tu tiempo, tu entrega, y yo creo que nos vamos a volver a encontrar, por ahí podemos armar algo, ¿ya? Gracias, Ya, gracias, pues, gracias. bacán. Nos vemos en un minuto A en la ponencia ustedes. del besito. Nos vemos en un Chao, minuto. Porque gracias. ahí tiene internet desde Marruecos, así que por favor acompañémosla porque está costado un montón. Ya, nos vemos, nos vemos. Pongo el link. Chao, Nati, gracias.